Bien, buenas noches con todos. Eh, Doctor Mario Ernesto Díaz Durán, señor presidente de la Junta de Decano del Colegio de Contadores del Perú, señores miembros del Consejo Directivo, apreciados colegas del ciberespacio que nos están viendo eh, por Facebook, por Zoom y otras plataformas. Los saluda Alfredo Cruz Vidangos, contador público, colegiado y docente universitario, miembro de la Comisión de Educación de la Junta de Decano del Colegio de Contadores del Perú. Esta vez es para presentar al doctor contador público Mario Ernesto Díaz, quien será el expositor sobre el tema la acreditación de carreras universitarias en América Latina. Primeramente me permito dar una lectura de su CV resumido. Es contador público por la Universidad de la República de Uruguay, magíster en entornos virtuales de aprendizaje, Universidad de Panamá, doctor candidato en educación basada en competencias en el Centro Universitario Mar de Cortés, México. Ha sido secretario y vicepresidente y presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la AIC. Es evaluador experto en entornos virtuales de aprendizaje en el área de educación superior del Ministerio de Educación y Cultura Uruguay. Miembro representando al Ministerio de Educación y Cultura Uruguay del Consejo Consultivo de la Educación Terciaria Privada Uruguay. Miembro de la Comisión Consultiva en Educación a Distancia en el Sistema Arcosur, Acreditación y Reconocimiento de Carreras en el Mercosur. Coordinador de la Comisión de Cursos y Formación Permanente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Premio a la Excelencia Internacional Fray Luca Bartolomeo Pacioli en la categoría Premio al Mérito Académico, otorgado por la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC 2017. Premio a la Excelencia Internacional Fray Luca Bartolomeo Pacioli por su contribución al desarrollo y jerarquización de la contabilidad pública y de la organización regional, Asociación Interamericana de Contabilidad AIC. El tema a tratar es la acreditación de instituciones, carreras universitarias, educación continuado y acreditación profesional. Para hacer una introducción, me remito al entorno de la realidad peruana. Aquí las universidades, para su funcionamiento, necesitan la licencia otorgada por la SUNEDO. SUNEDO es una dependencia del Ministerio de Educación que tiene que ver con la educación superior. Entonces, una universidad para cualquiera de sus carreras profesionales necesariamente tiene que tener una licencia otorgada por esta institución. Además de las universidades, cada carrera profesional y facultad deben contar con una acreditación. ¿Para qué? Para que estas universidades puedan prestar los servicios de alta calidad, en este caso en las universidades e instituciones de educación en nuestro país, en el Perú. Un privilegio, doctor Mario Ernesto Díaz Durán, contar con usted para que nos pueda ilustrar este tema fascinante para nosotros, porque estamos en plena acreditación, otros en licenciamiento, y es un tema que nos va a caer realmente a la necesidad que nosotros tenemos. Un gusto, doctor Mario, y adelante usted, por favor. Muchas gracias, Alfredo Cruz. Primero que nada, vamos a ver si se ve la pantalla. Uh -huh. Bueno,
En primer lugar, agradecer a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú por invitarme a participar a través de Maribel Carranza en esta actividad donde trataré de compartir algunas ideas generales sobre lo que es el tema acreditación y ver algunos casos particulares en distintos países de América. En primer lugar, hay distintos procesos de acreditación. Últimamente se ha convertido en un procedimiento preferente en el mundo para atestiguar ante la sociedad el nivel de calidad alcanzado por las instituciones y carreras universitarias, lo que han generado sus propias reglas en muchos casos y sus propios métodos también. Si bien tiene diferencias y ciertas especificidades con lo que puede ser los sistemas de calidad del ámbito empresarial o de la administración pública, tampoco es muy diferente de lo que se plantea en esos ámbitos. Hay una tendencia a una institucionalización de políticas estatales con el fin de acreditar la calidad de las carreras universitarias de formación profesional, impactada por las distintas concepciones de pensamiento político que se nos dan en el nivel de nuestra América en cuanto a la modernización de la educación superior. Y hay un cuestionamiento de la calidad educativa del sector universitario y también de la problemática ubicada a partir de las diferencias formativas encontradas en ciertas profesiones en los diferentes países. Por eso, básicamente, yo lo que me voy a referir es a lo que tiene que ver con la calidad de la formación en, en los profesionales egresados de una carrera de cualquier institución. Podemos hablar de un perfil del nuevo discurso modernizador que se nos está dado las condiciones, las corrientes económicas vigentes que nos están impactando, y más con todo este periodo post-pandemia que estamos viviendo actualmente. Las políticas universitarias que están emergiendo de esas políticas económicas deben proponer ciertas tendencias formativas profesionales que debe ser necesario impulsar, ya sea conservándolas, renovándolas, transformándolas o incluso imponiendo nuevas profesiones. Y hay algunas características de ese relacionamiento que tenemos que tener en las universidades. Una nueva relación con lo que es el sector productivo, con un énfasis en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la ciencia. Es un proceso de cambio permanente y vertiginoso, lo que nos está demandando cada vez más la actualización de conocimiento en todas las disciplinas. También es un tema que está dominando el problema de las fuentes alternativas de financiamiento ante las distintas crisis fiscales que están viviendo muchos países y más que nada también como consecuencia de lo que es este periodo post-pandemia. La incorporación de la tecnología con esa demanda que nos hace la globalización y la integración del conocimiento es otro tema también a tener en consideración. Lo que sí es importante es tener una respuesta coherente que nos demuestre que las necesidades de integración económica son ciertas y reales. En definitiva, entonces tenemos que pensar en nuevos sistemas de gestión que lleven adelante procesos de evaluación, acreditación, de cambios legales, de procesos de mayor transparencia. ¿Qué debe constar un sistema de acreditación? Y en definitiva nos debe responder 5 preguntas. ¿Para qué acreditar? ¿Qué se acredita? Instituciones, programas, instituciones y o programas. ¿Cómo y cuándo deben realizarse las acreditaciones? ¿Ante quién? ¿Cuál es el organismo cuál va a regular el tema de acreditación? ¿Y a quiénes debe exigirse la acreditación? Y quizás a esta altura tendríamos que caracterizar un poco lo que entendemos por evaluación educativa, por certificación y por acreditación. Hay tantas definiciones como organismos acreditadores o normas legales en el mundo existen, pero en general podemos decir que la evaluación educativa es una actividad intencional, sistemática y argumentada que pretende la estimación y valoración de los procesos y resultados educativos, poniendo de manifiesto de esa manera su nivel de calidad en atención a unos parámetros de referencia predefinidos. La acreditación consiste en el reconocimiento por un organismo acreditador autorizado y reconocido, ya sea gubernamental, ya sea privado, que confirma de manera formal que un programa o una carrera de una institución educativa demuestra suficiencia en su estructura, en su organización, en su funcionamiento
en sus insumos, en sus procesos de enseñanza, en sus servicios, la pertinencia social y profesional, los resultados educativos, de acuerdo con estándares, criterios e indicadores previamente acordados. Y por último, la certificación, que en este caso hace foco en los egresados de las universidades y que generalmente está llevado a cabo por asociaciones, colegios o barras de profesionales con facultades para ello, que confirman que los profesionales han alcanzado el nivel de desempeño y conocimiento necesario para poder ejercer la profesión cualquiera sea esta de que se trata. ¿Cuáles son los efectos de la acreditación? Bueno, en forma resumida es garantizar la debida formación de los titulados para que brinden un servicio de calidad a la sociedad, sea cual sea el tipo de profesión de que estemos hablando. Eso también es un desafío y un estímulo a la calidad de los procesos de formación profesional que no se acaban en la universidad, sino que deben seguir con desarrollos profesionales continuos que generalmente se encargan las organizaciones profesionales. También nos tiene que permitir comparar la calidad académica de los procesos de formación de las distintas universidades, ya que es muy grande el número de instituciones de educación superior y la cantidad de carreras también es muy grande y la cantidad casi inconmensurable de lo que es información al respecto. Entonces, es necesario algún método que simplifique de alguna manera esa comparación y que permita al que tiene que decidir dónde seguir una carrera tener los elementos de juicio suficientes para hacer una decisión adecuada. También coloca al profesional extra país en igualdad de condiciones con el titulado nacional, porque ya que estaríamos hablando de instituciones universitarias de nivel similar en cuanto a calidad y requisitos de perfil de ingreso y de perfil de ingreso. ¿Quién acredita? Bueno, y acá podemos tener una única acreditadora nacional, que tiene que estar con un reconocimiento en cada uno de los países de acuerdo con lo que son las normas legales locales, de preferencia con una persona jurídica diferente a lo que es el Estado en sentido estricto, estar dirigida por una entidad de conformación plural, con representación de la academia, de los egresados, de la sociedad y del Estado. Tiene que estar integrado también con miembros idóneos que garantice la autonomía en las decisiones que esté tomando este organismo acreditador. Pero no podemos dejar de lado lo que es la cooperación entre los organismos acreditadores de distintos países mediante la asistencia técnica, mediante el intercambio de experiencias y evaluadores, pero siempre con el fin de fortalecer la transparencia en el proceso. Podemos hablar también de algunos principios que en general que debería seguir un proceso de acreditación. Debería ser de integración libre y voluntaria del sistema aquellas instituciones que deseen participar en el régimen de acreditación automática de títulos para la realización de diversas actividades de nivel universitario. Hay países, recién mencionaba Contador Cruz, que en Perú es obligatorio esa situación. La acreditación debería ser solicitada por aquellas instituciones que cuentan con reconocimiento en su país de origen y que dispongan de habilitación para otorgar el título correspondiente. Es importante contar también con todo un proceso de autoevaluación que les va a permitir de esa manera poder identificar dónde están sus debilidades y dónde están sus fortalezas. También las carreras deben tener aquellas que tengan egresados y que tengan un título universitario, que tengan demandas en la región o en la zona en la cual está ubicada, que sea una carrera que tenga interés de ejercicio extra frontera también. Debe tener la acreditación una vigencia limitada, no se puede otorgar una vez y para siempre, sino que tiene que ser verificada y renovada en forma periódica, basarse en juicios de pares, con una composición que asegure una participación importante de otros países. Muchos países tienen como disposición de que los evaluadores tienen que ser alguien local, pero también alguien internacional. Y por supuesto que debe ser una acreditación en función de parámetros comunes acordados en forma previa. Si bien hay diversas opiniones, hay cierto consenso en que un proceso de acreditación debe cumplir ciertas etapas. Básicamente 3 etapas muy diferenciadas. Primero, el reconocimiento o habilitación oficial para comenzar las actividades académicas. Cualquiera de estas 3 etapas
no tienen de repente características comunes a todos los países, pero básicamente se siguen estas tres etapas. Luego el seguimiento sistemático durante un lapso configurado legalmente o por acuerdo mutuo, con la intención de confirmar la capacidad que ha tenido esa institución de educación superior para desarrollar su proyecto educativo, y luego de este periodo de verificación se le puede otorgar la plena habilitación. Y la última etapa es la acreditación propiamente dicha y la consiguiente evaluación, que se desarrollará en forma concomitante con la vida académica de la universidad, que incluye insumos como la recolección, sistematización y publicación de la información generada. En cuanto a los tipos de acreditación, básicamente son dos. Por un lado, la acreditación institucional, que toma en cuenta las características globales de la universidad como un todo integral, no estableciendo ni un nivel de calidad absoluto ni tampoco comparativo con otras universidades. Este proceso considera variables como dotación de bibliotecas, recursos para el aprendizaje, servicios de apoyo a estudiantes y docentes, capacidad de gestión, situación económico-financiera, eficacia y eficiencia administrativa, proyecto educativo, entre otras situaciones. Cuando una institución alcanza este estatus de acreditada institucional, se está manifestando, en definitiva, que la universidad tiene un programa educativo con objetivos apropiados, que dispone de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos establecidos, que ha demostrado la suficiente capacidad para el cumplimiento a corto y largo plazo, asegurando su mantenimiento durante un razonable periodo futuro, pero al mismo tiempo no significa que todas las carreras que ofrece la universidad tengan el mismo nivel de calidad, ni que se esté acreditando una carrera en particular. Por otro lado, la acreditación especializada o por programa trata de lo que tiene que ver con aquellas áreas profesionales, ocupacionales o disciplinarias específicas, sean estas ofrecidas por instituciones de educación superior o incluso por instituciones independientes que imparten sobre una disciplina o un curso en particular. Algunos ejemplos de preocupación es la Convención Global sobre el Reconocimiento de Cualificaciones de Educación Superior, establecida por UNESCO, la primera por el año 74, América Latina y el Caribe, región del Mediterráneo, estados africanos, estados árabes, Asia y el Pacífico y la región europea, que de lo que trata es del reconocimiento como un derecho global de los títulos universitarios, mediante procesos de reconocimiento donde hay un facilitador para la mejora de la calidad de la educación superior, buscando elevar el perfil y la importancia del reconocimiento. Esto hay una última versión de hace un par de años atrás de UNESCO en América Latina, que está dentro de lo que se conoce como Agenda Educación 2030. En cuanto a la acreditación regional en América Latina, es algo que no es nuevo. Hay una convención sobre ejercicio de profesiones liberales firmada en Montevideo en 1889, es decir, a fines del siglo XIX, que según el artículo 11 de esta convención, decía que tanto los nacionales como los extranjeros titulados en un Estado se tendrían por habilitados para ejercer sus profesiones en los demás estados con la sola exhibición del título legalizado y la mera acreditación de enseñanza entre los países signatarios. Esto se fue desvirtuando a lo largo del tiempo porque se empezaron a aflojar un poco lo que eran los requisitos y las condiciones y se empezó a descubrir que los niveles en algunos casos eran bastante disímiles, por lo cual esta convención tuvo una nueva versión en el año 39 donde condicionó el régimen de reválidas a una razonable equivalencia entre estudios y trabajos prácticos exigidos en el momento de la expedición del título. Luego también tenemos lo que se conoce como la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de Educación Superior, que está constituido por 30 acreditadoras nacionales de 16 países, que tiene como objetivo promover la cooperación y el intercambio entre los distintos organismos acreditadores para definir y armonizar criterios de calidad. Esta institución tiene acreditadas varias universidades de América, conozco unas cuantas de Perú que tienen esta acreditación también. Ellos lo que intentan también, y lo tienen, es crear un banco de pares externos de Iberoamérica
en el cual se reúnan evaluadores con experiencia comprobada y formación en evaluación. Otro ejemplo que tenemos también es Arcusur. Arcusur comenzó en el nivel de Mercosur con lo que era el mecanismo experimental de acreditación, MEXA, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a los cuales se agregó más tarde Bolivia, Chile y Venezuela. Al principio eran 5 o 6 licenciaturas por país, limitándose a medicina, agronomía, agrimensura, arquitectura y algunas ramas de la ingeniería como la ingeniería civil. Este, que vulgarmente se conoce como título Arcusur, lo que dice es que los títulos que tienen esta acreditación del Mercosur, sus egresados pueden ejercer en cualquiera de los 7 países mencionados sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de problema. Este proceso de MEXA fue sustituido por este Arcusur, al cual se agregó también Colombia, y en este momento estamos trabajando en lo que es los criterios de reconocimiento y acreditación de carreras, pero dictadas en forma virtual. Los organismos que integran a Arcusur es el CONEAU de Argentina, la Comisión Nacional de Acreditación de Bolivia, el CONAES, el INEP y el CERES de Brasil, la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, la Agencia Nacional de Evaluación de Paraguay, Uruguay, Comisión ad hoc de Acreditación, porque no tenemos en Uruguay ni una comisión ni un consejo de acreditación, y el Comité de Evaluación por Venezuela. Otro ejemplo es el Consejo Centroamericano de Acreditación, que tiene como miembros a 13 agencias acreditadoras nacionales y 21 universidades. Lo que están es buscando consolidar ese proceso de legitimación jurídica del Consejo Centroamericano de Acreditación y se preocupa de fortalecer el posicionamiento institucional y la comunicación con los grupos de interés. A nivel nacional, ¿cuáles son los organismos de acreditación? Ahí lo tenemos ubicado por orden alfabético y tenemos desde qué años se está trabajando en ese sentido. Como yo decía hoy, a fines del siglo XX es cuando hay todo un crecimiento de una demanda institucionalizada de acreditación de carreras y de universidades. Así tenemos Argentina en el 95 con el CONEAU, Bolivia en el 2010, Brasil 2004, Chile 2006, Colombia en el 92, Costa Rica en el 98, Ecuador en el 2011, El Salvador en el 97, México en el 89, Paraguay 2003, Perú 2006, República Dominicana 2001, Venezuela 2001 y Uruguay en el 95, pero es solo para universidades privadas, es el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, que como oyeron en mi presentación, integro en representación del Ministerio de Educación y Cultura. Hagamos un rápido repaso por algunos casos de distintos países. En Argentina se acredita porque el CONEAU entendió que la carrera de contador público otorgaba un título correspondiente a una profesión regulada por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público. Y cada vez que se hablaba en Argentina de este tema surgían todos los escándalos de principios del siglo XXI que hacía que consideraban la carrera de contador público como una carrera de riesgo social. Se acreditan todas las carreras, tanto las de educación superior pública como las privadas. Se hace una convocatoria pública y una inscripción, dándose plazo y modo de la autoevaluación y la carga de información clave de la carrera. Esto pasa luego a un equipo de pares, que son los que evalúan la idoneidad de la propuesta. Se debe renovar cada 6 años, se presenta ante el CONEAU en función de estándares establecidos por el propio ministerio, y fue voluntario hasta el 2019 y a partir de ahí obligatorio. En Brasil, y en un caso similar a lo que pasa en Perú, es obligatorio para iniciar la oferta de la enseñanza superior. En algunos países se da en forma concomitante el inicio con el proceso de acreditación. En Brasil tiene que tenerlo en forma previa. Es para carreras de grado y posgrado, para facultades, centros universitarios y universidades. Es decir, se acreditan carreras, se acreditan instituciones. La primera acreditación tiene un plazo de 3 años para facultades y centros universitarios y de 5 años para universidades. Se presenta ante el Ministerio de Educación o ante el sistema estadual. Recuerden que Brasil tiene un sistema federal, sus estados tienen autonomía e independencia en algunos casos, y la acreditación es obligatoria y debe ser renovada en forma periódica.
En el caso de Colombia, lo que se hace es la acreditación para fortalecer la calidad de la educación superior y para demostrar que pueden sostener en el tiempo su proyecto educativo. Se acreditan programas técnicos profesionales, tecnologías, pregrado universitario, especializaciones médico-quirúrgicas, maestrías, doctorados, y en el caso de pregrado o grado, como se llama en otros lados, que hayan cumplido por lo menos 4 años de egresado. Deben presentar un conjunto de documentos, entre ellos un informe de autoevaluación, con el plan de mejoras, diferentes anexos y un soporte de acuerdo con los 12 factores que se solicitan en Colombia y las características que tienen esos factores, que son los que se evalúan. La acreditación de los pregrados son de 4, 6, 8 o 10 años, depende de la calidad y de las confirmaciones que puedan hacer los evaluadores, y es ante el Ministerio de Educación Nacional con un proceso conducido por el Consejo Nacional de Acreditación. En el caso de Colombia, es voluntario y luego de la segunda expedición de registros calificados, debe iniciar de manera obligatoria su proceso de acreditación. Otro caso que tenemos, Costa Rica, que es solo para carreras de grado y posgrado. Tiene que ser una decisión consensuada entre las autoridades rectoras de la institución de educación superior, tienen que tener un proceso de autoevaluación que realizan todos los involucrados en la carrera, docentes, estudiantes, funcionarios, directivos, requiere de una evaluación externa y un proceso de acreditación y mejoramiento continuo. La valoración final se hace a través de un informe de evaluación externa, el informe de autoevaluación y el compromiso de mejoramiento. La acreditación se otorga por un plazo de hasta 4 años y la acreditación de los programas de posgrado se otorga por una vigencia que va entre 2 y 8 años de acuerdo con el cumplimiento de los criterios solicitados. Hay una única autoridad, una única entidad autorizada, que es el SINAES, y en el caso de Costa Rica también es voluntario. Un detalle a tener en cuenta que a diferencia de otros países, las acreditaciones internacionales no tienen reconocimiento automático como sí sucede en algún otro país. En el caso de Guatemala, lo que se procura es tener una especie de sello de calidad de que los egresados de esa unidad académica o de esa universidad tienen la posibilidad de ejercer como corresponde. Se puede acreditar una carrera independientemente de la unidad académica a la que pertenezca o una unidad académica sin estarlo en la universidad en sí. Y esto también es una diferencia con muchos países. En la mayoría de los países es necesario que esté la universidad acreditada. En Guatemala puede acreditarse una carrera aunque no esté la unidad académica y aunque no esté la universidad acreditada. Hay distintas agencias, por lo tanto, el cómo depende de cada agencia acreditadora. Es una acreditación de aproximadamente 2 años, que va a depender también de los requisitos que imponen las agencias y del grado de cumplimiento. Las acreditadoras, y acá también es una diferencia con otros países, son agencias de orden privado, todas ellas con membresía internacional, con experiencia en este tipo de actividad. El carácter es voluntario, lo que tendría a ser bastante razonable en el momento que es una actividad privada. En el caso de Panamá, lo que certifica es el mejoramiento continuo de educación superior. Se acredita tanto instituciones como carreras como programas. Se hace a través de una convocatoria de acuerdo con las necesidades del sistema, a través de ciertas guías que sirven para desarrollar los procesos con indicadores y estándares de calidad en vía del mejoramiento de la educación subuniversitaria. ¿Ante quién? Ante el CONEAUPA, que reglamenta los procesos para la evaluación y la acreditación, y como dije, era institucional, carreras o programas. En el caso de Perú, ya lo dijo muy bien quien hizo la apertura en este evento, así que lo voy a pasar de largo. Puerto Rico reconoce un nivel de calidad académica institucional que excede los estándares requeridos para ostentar la autorización para operar. Y acá es importante tener en cuenta que esta acreditación a las universidades de Puerto Rico los habilita al ejercicio en Estados Unidos. Por eso la importancia y el interés en tener esa acreditación. Lo que se acredita son las instituciones que ofrecen carreras profesionales, ocupacionales, de oficio o técnicas, incluyendo aquellas que ofrecen programas de educación a distancia que también se pudieran aplicar. Hay una solicitud mediante un autoestudio, hay una revisión de pares conducida principalmente por la facultad, hay una visita presencial por el equipo de revisión de pares
y con base a los informes las comisiones de la agencia acreditadora toman acciones de reconocimiento y mantiene luego un monitoreo y vigilancia. La acreditación debe renovarse cada 8 años y se hace ante el Consejo de Educación de Puerto Rico u organismos de acreditación regionales, programáticas y profesionales de Estados Unidos. Es de carácter obligatorio, requerido por el SERP, uno de ellos, pero hay uno que es voluntario, que no tiene las consecuencias que tiene el cual es el obligatorio. República Dominicana es para qué es el reconocimiento social e institucional que se otorga con carácter temporal, mediante el cual se da fe pública a esa calidad educativa. Puede ser una institución, puede ser un recinto, es decir, puede ser una filial, un programa o una carrera. Tiene como mínimo una autoevaluación realizada por quien aspira a lograr la acreditación, otra etapa de evaluación externa organizada y ejecutada por una organización o agencia acreditadora, y ambas tienen como base una guía de criterios y normas de calidad claramente definidos y aprobados. Las agencias acreditadoras en República Dominicana también son asociaciones privadas de carácter nacional sin fines de lucro, autónomas, que tiene como propósito fundamental contribuir a proporcionar y orientar el mejoramiento de las instituciones. En este caso también es voluntario. Y bueno, y tenemos el caso de Uruguay, que es el único país en América que no tiene un organismo acreditador. Las universidades públicas, que son dos las que hay en este momento, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, tienen total autonomía y para definir programas, carreras, facultades, sin ningún tipo de cortapisa ni control por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que tenemos acá es que las instituciones, es decir, las instituciones de educación superior, en general tienen procedimientos propios conforme a lo que son sus normativas internas. Y lo que muchos buscan es la acreditación internacional. Al no existir un organismo interno, lo que hacen es hacer alguna acreditación en algún organismo reconocido internacionalmente. En el caso de las universidades privadas está ese Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, que exige que previo a funcionamiento tiene que ser reconocida la institución, tiene que presentar por lo menos una carrera, esa carrera tiene que ser evaluada y aprobada. Luego, por periodos quinquenales, es decir, cada 5 años, tiene que renovarse y presentarse las mejoras a los distintos planes de las distintas carreras. Todo esto queda en órbita del Ministerio de Educación y Cultura, pero reitero, solamente para las universidades privadas, que en el caso uruguayo son 5 universidades privadas y 8 institutos universitarios. Lo que sí se utiliza es lo que hablaba hoy de Arcusur, ¿no? Los organismos acreditadores internacionales, por un lado, pero se trata de tener la acreditación Arcusur. ¿Cuál es el tema? Que no todas las carreras están en Arcusur. Por ejemplo, de las carreras de ciencias empresariales o ciencias económicas, la única que tiene acreditación Arcusur es economía. No lo tiene ni la licenciatura en dirección de empresas o administración, y mucho menos lo que es la carrera de contador público. El carácter en Uruguay es voluntario. Un poco como resumen de todas estas alternativas que tenemos en los distintos países, vemos que a partir de la década de los 90 del siglo XX, del siglo pasado, se destaca la creación de instituciones con autonomía operativa que o bien son las únicas responsables de efectuar las acreditaciones externas o son las que avalan, las que realizan las agencias autorizadas para tal objetivo. Con referencia al personal académico, se analiza la convergencia de su formación con los contenidos de las asignaturas que dicta. Cuando se refiere al personal de apoyo, se analiza la carga horaria semanal que dedican a atender el programa. En lo que tiene que ver también es la evaluación que se realiza por medio de pares académicos o comisiones de expertos en evaluación, utilizando revisiones documentales y acompañándolas por visitas personales. En cuanto a los alumnos, el análisis se enfoca en los procesos para el ingreso, la permanencia y la culminación de los estudios, pero los aprendizajes no suelen estar en la valoración.
Siguiendo con lo que podemos considerar un resumen de todos los casos de acreditaciones que se hacen acá en América, vemos que hay una tendencia predominante a la utilización de estándares o de mediciones de carácter cuantitativo determinados previamente como base para las comparaciones entre la realidad encontrada y la proyectada. Estos indicadores se basan en una visión internacional de lo que se conoce como buenas prácticas. La presencia de una acreditación no tiene relación vinculante con la autorización estatal para ofrecer el grado. Que una institución no disponga de una acreditación no inhibe la oferta de programas con reconocimiento oficial. Las evaluaciones se enfocan en reconocer la efectividad en alcanzar los objetivos o metas, ya sean de instituciones o de programas, lo que generalmente concluye en la acreditación. Muchas veces no se revisa ni la cantidad ni la calidad de la producción académica de los docentes, las que son tomadas en cuenta en otras instancias no vinculadas con la acreditación de la carrera. Prácticamente no hay un espacio para la elaboración de estándares que se induzcan como el corolario de la práctica de la entidad estudiada. Se trata de acreditaciones institucionales con una gran cantidad de componentes para ser analizado, por lo que generalmente se segmentan los distintos sectores de la actividad universitaria y se comparan sus operaciones y logros con patrones predeterminados. Lo más común es verificar si la misión es oportuna y conveniente y si se cumple, si los insumos y recursos son los necesarios y suficientes, si los procesos son cumplidos adecuadamente y si los resultados alcanzados son admisibles. Reitero, esto es un resumen de lo que son los distintos criterios y las distintas normativas de acreditación en América. Si bien muchas veces se incentiva la práctica del autoanálisis como el mecanismo idóneo para obtener aquella información necesaria al mismo tiempo que conduzca a la mejora, es evidente que toda autoevaluación tiene que ser acompañada de un sistema de indicadores que sirva de insumo para la evaluación externa. Si se trata de carreras de grado, el enfoque se centra en los insumos y los recursos disponibles, especialmente infraestructura física, aulas, laboratorios, bibliotecas y las condiciones operativas. La coherencia de los objetivos, de las materias, de los temas y de las metodologías de enseñanza con que requieren los colegiados profesionales y el mercado de área. La correspondencia entre el perfil del egresado y las necesidades de la sociedad ha ido perdiendo preponderancia en favor de la eficiencia formativa propugnada por los colegios profesionales. Hay objetivos comunes en la acreditación que van más allá de lo que es la situación en cada país. Identificar las buenas prácticas, impulsando la visibilidad y el reconocimiento, incluso con posibilidades de poder replicar en otros países. La creación de normas y criterios con el objetivo de distinguir un desempeño suficiente de uno superior, orientar la distribución de los recursos públicos, promover la instalación de procesos de autoevaluación y mejoras permanentes. Tenemos también casos de acreditación internacional en Latinoamérica. A veces porque le da un nivel de estatus diferente, según entienden las universidades, tener una acreditación internacional que una acreditación local o regional. En este caso, la incorporación de estándares internacionales, las instituciones locales tienden a incorporar procesos, criterios, estándares e inclusive evaluadores internacionales. La acreditación internacional por agencias locales o redes universitarias, que es otra modalidad, que comienzan a actuar internacionalmente y desarrollar procesos de evaluación y acreditación internacional fuera de sus países de origen. Otra situación se da por aquellas acreditaciones internacionales derivadas de tratados de libre comercio que abren las puertas al mutuo reconocimiento de certificaciones, lo que induce a desarrollar procesos de convergencia entre agencias y actores. Un caso es el tratado que tiene Estados Unidos con Canadá y México, donde la acreditación es un requisito para el ejercicio en los otros países. También en algunos casos hay marcos legales que permiten el proceso de acreditación local, la acción de actores externos reconocidos, es decir, revalidando el proceso de acreditación en el exterior. Y en otros casos, como era el caso del Arcusur, acreditaciones internacionales asociadas a acuerdos regionales.
Los objetivos de la acreditación son tres: mejorar la calidad de la educación superior, mejorar la gestión universitaria, y la tercera, y no menos importante, sino es la que es más, rendir cuenta a la sociedad, principalmente lo que son las instituciones públicas, de lo que se están utilizando los recursos. Y una parte muy importante de los procesos de acreditación son los procesos de autoevaluación. Con los procesos de autoevaluación se pueden conseguir varios beneficios. Generalmente se logra optimizar el proceso de organización y planificación de las carreras, se incrementa el conocimiento de lo que es la unidad académica y lo que las carreras que están contenidas en esa unidad académica, se favorece la objetividad en la revisión de los objetivos y metas de las actividades que se realizan en las distintas unidades académicas, se logra una sólida base de datos mucho mejor organizada que facilita la toma de decisiones en la gestión institucional, permite identificar y dimensionar las fortalezas, las debilidades y también aquellas áreas problemáticas en las distintas carreras o unidades académicas. Aumenta la comunicación en la unidad académica a la interna y hacia la externa. Facilita también de cierta manera la asignación de los recursos recibidos. Se propicia todo un proceso de autoanálisis reflexivo que provoca un mayor grado de identidad y compromiso con los actores en referencia a la misión institucional. Permite también verificar la coherencia de la carrera con lo que es el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el currículum pensum y el entorno laboral en el cual se va a desenvolver profesionalmente el futuro egresado. También permite medir de alguna manera la constatación de lo que se hace y si se hace en forma correcta. Va a permitir también, derivado de los resultados de la autoevaluación, programar acciones específicas que mejoren o corrijan aquello que no está en condiciones adecuadas. Se mejora, por último, la gestión y también con esto la posibilidad de que aumente el flujo de los recursos para la carrera. Ahora, hay ciertos factores imprescindibles que tenemos que tener en cuenta en los procesos de autoevaluación, insumo fundamental en los procesos de acreditación. Es necesaria una motivación interna por una cultura de evaluación con incentivos propios. Es también necesario un liderazgo, un planeamiento adecuado y un control no fiscalizador, sino de progreso y desarrollo. También es requerido un compromiso institucional y una apertura institucional a lo que es el cambio y que se dan constantemente. Tiene que permitir acciones concretas sobre los resultados de la autoevaluación y que no quede en un simple papel donde nos desnudamos y dijimos cuáles eran nuestros problemas, pero luego no pasamos de ahí. Tiene que haber también una debida reserva en lo que es la información que se está manejando. Hay información que es muy sensible. Por lo tanto, es muy importante que la reserva en ese sentido sea muy fuerte. Nos permite de alguna manera localizar por áreas cuáles son los problemas importantes detectados y tomar las medidas correctivas del caso. También debemos establecer ciclos periódicos de autoevaluación para la carrera de manera de generar una cultura de la autoevaluación en forma periódica. Y por último, hay que generar entre todos los actores involucrados una garantía de que hay un clima de confianza que se debe manifestar en esos procesos de autoevaluación. Pero, sin embargo, se percibe una resistencia al cambio y un sector importante de las instituciones rechaza los procesos de acreditación, quizás en defensa de sus actuales niveles de ineficiencia y baja calidad, y esgrime para ello la tan mentada autonomía universitaria. ¿Cuáles son esos factores que nos están dando resistencia al cambio? La inexistencia de una cultura de evaluación o que no está muy arraigada entre los distintos actores. La existencia de un cierto clima de desconfianza frente a un modelo de autoevaluación que se vincula o a temas presupuestales o a una posible sanción disciplinaria. También una falta de información adecuada que incluya una base de datos esenciales que facilite realizar los procesos de autoevaluación. También puede ser uno de los factores de resistencia al cambio la falta a nivel institucional de un espacio reconocido en el tiempo de trabajo académico que permita encarar esa actividad de la autoevaluación. Muchas veces no se dispone del financiamiento necesario
para generar un proceso de evaluación y asegurar su permanencia en el tiempo de modo ininterrumpido. También a veces se carece de un reconocimiento y un estímulo acorde con las exigencias que se derivan de una opción de dedicación exclusiva y un compromiso ligado al institucional. Y también muchas veces la resistencia al cambio se debe a que hay cierto desconocimiento de lo que es la comunidad universitaria respecto a los modelos y las metodologías propuestas desde los niveles de dirección para los procesos de autoevaluación universitaria. ¿Hay fallas en los sistemas de acreditación? Sí, hay fallas y podemos encontrar algunas razones. El riesgo de que la acreditación de calidad se vuelva débil en la medida que se disminuyan los niveles de exigencia. Acreditar por un año, por ejemplo, carece de sentido. En algunos casos, las agencias acreditadoras, y principalmente las internacionales, y si hay más de un caso regional o local, no tienen incentivos a ser severas, pues quizás las universidades buscarán contratar a aquellas que hagan evaluaciones menos rigurosas, teniendo así mayores posibilidades de acreditar. Muchas veces, en las agencias, hay personas nombradas por las mismas instituciones, por lo que hay un campo como para que se produzcan inadecuados intercambios de información sin la debida reserva y confidencialidad, lo que puede producir conflictos de intereses, trabas intencionadas ante posibles competidores o que se hace de que prime la amistad por sobre las normas. Hay también una especie de comercialización, de industria de la acreditación que se está dando principalmente con aquellas instituciones privadas. Y también hay problemas cuando las evaluaciones, los mecanismos de acreditación, se centran en la eficiencia institucional de acuerdo con patrones internacionales, que muchas veces parecen desestimar lo que es la equidad, asumiendo que ésta se alcanzará simplemente como resultado de la calidad. Y este supuesto no se cumple siempre en nuestros países latinoamericanos. Por último, algunas ideas. Identificar, definir y divulgar los beneficios a mediano y largo plazo de la autoevaluación y de la acreditación para las universidades y para los países en los cuales se encuentran esas universidades. Formular políticas de difusión para comprometer a los distintos actores involucrados, gobierno, academia, profesión y la sociedad en general. Incorporar procesos de autoevaluación y acreditación periódicos, entre 3 y 5 años, como actividad regular en sus instituciones para poder efectuar un adecuado seguimiento de los logros de la planificación. Actualizar y adecuar esos estándares a las contingencias del momento y en función de la relación con la misión de la institución. Hacer un seguimiento de indicadores relevantes que permita ajustar la acreditación en forma paulatina, brindando una mayor certeza al estudiante sobre el futuro de la institución. E incluir no solo indicadores de recursos, sino también de resultados, los que se pueden medir por la calidad de los egresados en su vinculación con el medio. Simplemente algunas ideas que podrían reforzar la necesaria acreditación y por lo menos la autoevaluación de las carreras e instituciones universitarias. Acá les agradezco y era lo que tenía para compartir con ustedes y quedo a disposición por si quieren hacer alguna consulta. Doctor Mario Díaz, realmente ha sido muy ilustrador sus expresiones. Le comento que aquí en el Perú estamos en un proceso de licenciamiento primero de las universidades y luego acreditación de las carreras profesionales. Durante el licenciamiento, a varias universidades y universidades con gran cantidad de estudiantes se les ha retirado la licencia. Y estos estudiantes, bueno, se quedaron en la nada. En la región donde yo estoy, teníamos 2 universidades a las cuales se les retiró la licencia y más de 20,000 estudiantes estuvieron pues prácticamente, como decimos aquí en Perú, en la calle. Y la universidad pública tampoco tiene tanta capacidad como para absorber a esas universidades. Nos trajo un problema, pero también sirvió para reflexionar
cuánto es que necesitamos medirnos, compararnos con nuestros pares. Y esto estamos en ese proceso y qué bien que nos hizo su participación, las ilustraciones de parte de usted para nuestro entorno universitario. Realmente le agradezco. Y señorita Lupe, si tenemos algunas consultas de nuestros participantes, por favor. Señorita Lupe, si tuviéramos algunas inquietudes. Bueno, me indican que no tenemos ninguna inquietud. Bien, finalmente, doctor Mario Ernesto Díaz Durán, a nombre de la Comisión de Educación de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores del Perú, le estamos muy agradecidos y esperamos tenerlo en una nueva y próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y sería un gusto, digo, tanto presencial como virtual. He estado varias veces en Perú y siempre he sido muy bien recibido y siempre a disposición. Bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Usted tiene 2 horas adelantadas allá en Montevideo, ¿sí? Y que tenga una bonita noche. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Gracias.